es estrategias de evaluación. Y pues una estrategia es un diseño que requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el logro de aprendizajes esperados y sobre todo el desarrollo de competencias. Las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Aquí esto habla de tres aspectos: métodos, técnicas y recursos. ¿Qué son los métodos? Los métodos son procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias. Las técnicas ya son en sí las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden. Y los recursos son los instrumentos o herramientas que permiten tener la información del proceso enseñanza-aprendizaje. En cuanto a las técnicas de evaluación, son procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Esto pues ya lo tenemos bien ubicado en nuestra práctica docente, ya que continuamente hacemos uso de ellas. Las técnicas nos permiten recolectar información y a la vez adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje, ya que a través de estas técnicas, pues nosotros reorientamos nuevamente nuestra planeación hacia el logro de los aprendizajes esperados que estemos abordando. No existe un instrumento mejor que otro, debido a que su pertinencia está en función de la finalidad que se persigue. Y veamos pues algunas técnicas de evaluación que pueden usarse, pues son técnicas de observación, técnicas de desempeño de los alumnos, técnicas de análisis del desempeño y técnicas del interrogatorio. Vamos pues a analizar las primeras, que son las técnicas de observación. Estas nos permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento en que los alumnos están trabajando y pueden ser de dos tipos. Hay observación sistemática y la observación asistemática. La primera, se tiene que elaborar una guía de observación y un registro anecdótico, y en ella definimos previamente los propósitos que queremos observar. Y en la observación asistemática, somos expertos los maestros, es observar y registrar la mayor cantidad de información posible en una situación de aprendizaje, sin focalizar algún aspecto en particular, simplemente la observación de cómo realizan nuestros alumnos las actividades. Estos instrumentos de guía de observación, que son los primeros que se analizaron, se pueden evaluar tanto conocimientos, habilidades y actitudes o valores. El registro anecdótico también es muy completo, aborda los tres, igual que el diario de clases y que el diario de trabajo, a diferencia de la escala de actitudes, que solamente aborda, pues como menciona su nombre, actitudes y valores. Aquí más adelante vamos a ver detenidamente cada una de ellas. La guía de observación pues se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o bien como preguntas. Su finalidad es centrar la atención ya en aspectos específicos, objetivos y detectar avances o interferencias en el aprendizaje. Para elaborar una guía de observación es necesario pues definir el propósito, el tiempo, los aspectos a observar, que son tareas, actividades, interacciones, actitud, relaciones entre alumnos, entre otras cosas. Y aquí pues está un ejemplo de ello. Aquí pues se le pone el grupo, fecha de observación, qué competencia estamos evaluando, qué aspectos vamos a evaluar y qué aprendizajes esperados hacen fuerte a esta competencia que vamos a registrar. Y aquí podemos agregar un espacio para agregar alguna otra observación que haya quedado fuera de estos aspectos que marcamos dentro del ejemplo. Entonces, esta sería una observación sistémica, porque estamos teniendo un instrumento de observación.
Otro de los instrumentos es el registro anecdótico. Este es un informe que se realiza después de la actividad, donde se describen hechos, sucesos, situaciones concretos que se consideran importantes para el alumno, para el grupo, dependiendo de para qué queramos registro. Su finalidad es hacer un seguimiento sistemático para obtener datos útiles y así evaluar determinada situación. Se compone de 7 elementos, como son la fecha, la hora, el nombre del alumno o grupo, actividad evaluada, contexto de la observación, la descripción e interpretación del observado. Y aquí viene un ejemplo de ese registro anecdótico. Como les mencioné, son 7 partes: el alumno, grado, hora, fecha, la actividad evaluada y la descripción. Aquí simplemente es narrar lo que observamos en función de nuestra actividad que se está evaluando. Otro de los instrumentos de observación es el diario de clases. Este es muy usado en preescolar. Es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado. También normalmente se utiliza en los primeros grados, primero, segundo grado, puede ser de mucha utilidad. Su finalidad es promover la autoevaluación, privilegiar el registro libre y verificar el nivel de logro de los aprendizajes. Se debe definir, pues, la periodicidad del diario, seleccionar qué se incluirá, realizar un seguimiento de los diarios de los alumnos y propiciar la reflexión entre pares. Este diario que nos menciona aquí en el ejemplo, pues es un diario individual. En primer grado, sobre todo cuando se usa Palem, se hace un diario grupal y ahí también de alguna manera nos ayuda a evaluar incluso cómo los mismos estudiantes van avanzando, cómo redactaban a principio de ciclo escolar, a medio ciclo escolar y a fin de año, cuando queramos hacer un corte de revisión o de algún alumno específicamente. Aquí en este que nos menciona es qué aprendí hoy, qué me gustó más y por qué, qué fue lo más difícil, si lo hubiera hecho de otra manera, ¿cómo sería? ¿Qué dudas tengo de lo que aprendí y qué me falta por aprender? Estas son algunas sugerencias. Si nosotros queremos abordar otro tipo de preguntas o cuestionamientos, se pueden cambiar. Continuamos con los de observación. Otro instrumento de ellos es la escala de actitudes. En esta última, si recordamos un poco, nada más menciona que se puede evaluar actitudes y valores. En esta, una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal. Ahorita, sobre todo, que estamos viendo mucho lo socioemocional, pues esta escala de actitudes nos puede servir para dicho fin, ya que para ella se necesita elaborar primeramente una escala de actitudes, se debe determinar la actitud a evaluar, definirla y elaborar enunciados que indiquen diversos aspectos de la actitud, en sentido positivo, negativo o intermedio. Aunque desde mi punto de vista me gusta más lo positivo, reforzar lo positivo porque el niño trata de lograr lo que está ahí mencionado. Utilizar criterios de la escala Likert, que son como estos: totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Estos indicadores que se ponen en la parte de arriba, en este ejemplo mencionaron: comparto mis materiales con compañeros que no los tienen. Me gusta ayudar a mis compañeros en las actividades que no entienden. Creo que uno debe ayudar solamente a sus amigos. Me disgusta ayudar a los compañeros que no entienden las actividades. Aquí en esto están evaluando pues el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, que es un aspecto pues muy importante en la nueva escuela mexicana. Continuando con las técnicas de desempeño, ahora
ya pasamos las de observación, de desempeño, pues requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. En ella se involucran la integración igual de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Entre los instrumentos de este tipo se encuentran las preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos del alumno, los textos escritos y los organizadores gráficos, entre otros. Y pues aquí tenemos los tres principales. El de cuadernos de los alumnos es el que nos aborda un poquito más completo los tres aprendizajes que se pueden evaluar: conocimientos, habilidades, actitudes y valores. El de preguntas sobre el procedimiento, pues nada más evalúa conocimientos y habilidades, y los organizadores gráficos igual conocimientos y habilidades. Analizando el primer instrumento de desempeño, es el de preguntas sobre el procedimiento. Este específicamente tiene la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de cómo se apropian, cómo comprenden los conceptos, los procedimientos y cómo reflexionan de la experiencia. Aquí, más que nada, se busca esto precisamente: promover la reflexión, fomentar la autoobservación y el análisis del proceso, ya que favorecen la búsqueda de soluciones y la verificación personal de lo aprendido. Y pues de alguna manera nos puede dar pauta a que ellos se autoevalúen, una forma de concebir también la evaluación. Se requiere determinar el tema, establecer la intención de las preguntas, ordenar las preguntas graduando su dificultad y por último determinar qué instrumento nos va a permitir esa evaluación: una lista de cotejo o una escala de valoración o rúbrica. Y aquí tenemos un ejemplo de ellos. Promover una reflexión del aprendizaje mediante preguntas que la guíen. Por ejemplo, si llegas a un lugar donde no hablan el mismo idioma, ¿cómo te puedes comunicar con los habitantes del lugar? En tu vida cotidiana, ¿en qué momento te has comunicado con alguien solo con mímica? Pues la intención es lograr que los alumnos se den cuenta de que existen otras formas de comunicarse además de la palabra. El más completo que mencionábamos en la parte anterior de los instrumentos de desempeño es el cuaderno de los alumnos. Es una forma de evaluar muy enriquecedora y los tenemos ahí a la mano sin necesidad de hacer absolutamente nada más que pedirles, solicitárselos a ellos. Esto nos permite hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos. Recuerdo en una ocasión que atendí primer grado y me llegó una alumna que no había cursado preescolar. Para esto llegó a finales de noviembre. Yo le solicité a la niña que copiara primero la fecha del pizarrón y tardaba mucho. Yo no sabía, porque pues ya estaba el grupo integrado, que la niña era nueva, que no había cursado pues preescolar. En el momento en que ella empezó a copiar en todo lo que era el cuaderno, escribió una letra, otra, y quedó así todo completamente llena la hoja, pero en donde caía la letra que ella veía. Cuando me lleva la hoja, yo me dio curiosidad, le dije, ¿fuiste a la escuela antes? Me dijo, no, maestra. Y dije, muy bien. Y ya le di su nombre escrito para que lo pudiera copiar en un rengloncito, solamente su primer nombre. En ese momento, esa primera hoja me dio la pauta a cómo llegó la niña y cómo concluyó la niña. Afortunadamente ella era muy lista y se enseñó a leer a finales de marzo. Entonces ella comparaba su cuaderno y fue muy gratificante y es una manera de que nosotros podemos evaluar este tipo de desempeño de los alumnos y el desempeño a lo mejor, como lo menciona aquí, de los docentes, porque pues es un trabajo colaborativo. También los cuadernos son un medio de comunicación entre la familia y la escuela y ahí nos damos cuenta quiénes de los padres de familia están al pendiente de los recados que enviamos y quiénes podemos mandar 10 y ni cuenta se dan de que le enviamos algo.
Este tipo de instrumento, los cuadernos, pueden usarse para elaborar diferentes producciones con fines evaluativos. Ya en los grados superiores podemos nosotros proponerles un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, en fin, tantas cosas que nos permiten identificar el aprendizaje esperado que se pretende evaluar y los criterios para hacerlo. Pueden contener el procedimiento que usan para resolver problemas, escribir textos, organizar información o seleccionarla y analizarla. Y aquí pues tenemos un ejemplo de cómo un alumno resolvió un problema. Carlos tiene 7 barquitos de juguete de color rojo, 6 de amarillo y 6 azules y 4 amarillos. ¿Cuántos barquitos de juguete tiene Carlos en total? Y pues aquí vemos nosotros el proceso que él usó por medio del dibujo. Él dibujó los barquitos que le mencionaban y finalmente pudo concluir que había 17 barquitos. Entonces, el revisar estos cuadernos nos ayuda a ver esos procesos que a lo mejor de pronto por la cantidad de trabajo que tenemos en el aula pasan desapercibidos. Otro instrumento de desempeño muy enriquecedor a partir de tercer grado, todavía segundo a sexto, primero es un poquito más complicado, son los organizadores gráficos. Estos son representaciones visuales que comunican estructuras lógicas de contenido. Y pues esto los usamos a lo largo de toda nuestra vida. Nosotros ahorita que estamos analizando tantos textos, nos ayudan mucho a centrar lo básico, lo clave, lo sustancial en una sola hoja y mientras nos esforcemos en que sea en menos texto, pues nos ayuda a discriminar lo que no es tan importante, ya que estos permiten identificar los aspectos de determinado contenido que los alumnos consideran relevante y la forma en que los ordenan o relacionan, porque pues sobre todo los tipos de organizadores pues van con jerarquías, que es los títulos, subtítulos, las ideas complementarias o ideas principales, y de alguna manera la forma en que ellos lo presentan pues nos da idea de cómo están logrando entender un texto. Otro muy importante, los cuadros sinópticos y los mapas conceptuales. Son muy importantes cuando los niños logran entenderlos, les agradan mucho y hay materias que se prestan para ello, por ejemplo, ciencias naturales, geografía sobre todo, son materias que nos ayudan a que los alumnos entiendan cómo se elaboran y cómo se jerarquizan los conceptos. Dentro de los instrumentos y técnicas tenemos los análisis del desempeño. Estos, los principales que tenemos son tres instrumentos: los portafolios, las rúbricas y las listas de cotejo. Como nos podemos dar cuenta, los más completos son la rúbrica y la lista de cotejo, ya que abordan los aprendizajes de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Y el de portafolio, pues solamente evalúan conocimientos y habilidades. Vamos pues a analizar estos últimos. Estos instrumentos vamos a iniciar con el portafolio. ¿Qué es? El portafolio es un concentrado de evidencias estructuradas que nos permite obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. El portafolio debe integrarse por un conjunto de trabajos y producciones escritas, gráficas, cartográficas o digitales realizados de manera individual o colectiva y que constituyen evidencias relevantes del logro de los aprendizajes. Aquí es importante, por ejemplo, en la materia de español, en la asignatura de español, que pongan sus productos finales de los proyectos, podrían ser evidencias relevantes, alguna investigación de algún tema, de alguna otra materia, de una asignatura, o algo que el maestro evalúe y considere que debe de estar dentro. La evaluación de estos aprendizajes esperados por medio del portafolio pues requiere de criterios
que permitan al docente identificar en qué nivel de desempeño está cada uno de los estudiantes. La integración del portafolio debe considerar las siguientes fases. La fase 1, pues, es la recolección de las evidencias. Tienen que saber los alumnos qué evidencias tienen que tener dentro de su portafolio. Seleccionar las mismas evidencias, analizarlas y, por último, integrar su portafolio. Este portafolio debe ser un reflejo del proceso de aprendizaje, ya que nos ayuda a identificar cuestiones claves de avance e interferencias en el proceso, favorecer la reflexión en torno al propio aprendizaje y promover la auto y coevaluación. Y aquí nos damos cuenta también cuando algunos niños tienen un poquito de mayor madurez y organización en sus trabajos y cómo el trabajo colaborativo, el trabajo de equipo, ayuda a que los niños más hábiles muestren de alguna manera o modelen cómo debe llevarse y por ende los demás compañeros tratan de imitar y querer ser como algún compañero que se destaca, entonces es beneficioso también para mejorar. Pero sí se requiere para ello establecer el propósito, definir criterios, momentos de trabajo y reflexión sobre las evidencias, cuándo se va a analizar y cuándo se va a presentar ese portafolio en la escuela. Aquí tenemos algún ejemplo. Este es un trabajo de la asignatura de Geografía de cuarto grado del bloque 1, donde los productos de evidencia que se le están solicitando es un álbum de paisajes de México, es un texto de los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos presentes en paisajes de México, y el último, un cartel de por qué es importante la diversidad de paisajes en México. Y aquí tenemos pues el análisis mediante una lista de cotejo, donde vamos a palomear aquí si sí cumple o no cumple con estos criterios que se mencionaron. El número 1 de este ejemplo dice, incluye imágenes y fotografías de paisajes representativos del territorio nacional, presenta imágenes y fotografías de diferentes paisajes de México. Las imágenes y fotografías permiten apreciar componentes naturales, sociales, culturales, económicos, políticos presentes en el territorio nacional, y pues ya aquí se van a ir marcando si sí los cumple o no cumple con esos criterios. Otro de los instrumentos para el análisis del desempeño es la rúbrica. Este es muy completo. Es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores. Estos nos permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, las habilidades, actitudes o los valores en una escala determinada. Y pues así, haciendo memoria ahorita, igual es el que nos van a poner, porque cuando nos evalúan al final nos dan un criterio. Bueno, en los años pasados decía ABC, y los que estaban en el A cumplían con unos indicadores, en el B con otros y en el C con otros, pero era una rúbrica. Esta rúbrica generalmente se presenta en una tabla que en el eje vertical incluye aspectos a evaluar y en el horizontal los rangos de la valoración. Es necesario redactar estos indicadores con base en los aprendizajes esperados, establecer los grados máximos, intermedio y mínimo de logro y una escala de valor fácil de comprender y utilizar. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta escala donde tenemos aquí que quién va a ser destacado, satisfactorio, suficiente o insuficiente en el manejo de la información. El destacado va a ser quien cumpla todos estos requisitos. Voy a leer solamente uno a lo horizontal para ver la diferencia. Establece la forma y fluidez como criterios para clasificar materiales de uso común de acuerdo con los estados físicos. Aquí establece la forma como criterio, ya la fluidez ya no, para clasificar materiales de uso común con los estados físicos. Identifica las características de los estados físicos como sólido, líquido y gaseoso.
Y acá distingue con dificultad los sólidos, líquidos y gases como elementos de los estados físicos. Como se darán cuenta, pues aquí viene de lo más completo a lo que le falta, lo insuficiente, y de esta manera, pues el trabajo es hacer la rúbrica, pero ya teniéndola, pues es muy fácil incluso decirles a nuestros estudiantes lo que tenemos que tener para tener un destacado, y ya los mismos alumnos se esfuerzan un poquito por lograr esos indicadores. Otro instrumento para el análisis del desempeño viene siendo la lista de cotejo. Esta la utilizamos muy frecuentemente en el aula porque es muy fácil. Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión tareas, acciones, procesos y actitudes que se desean evaluar. Generalmente se organiza en una tabla que solo considera los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso y las ordena según la secuencia de realización. Y aquí tenemos un ejemplo en donde es un grado de segundo en la asignatura Exploración de la Naturaleza y la Sociedad. Se marca qué aprendizaje esperado queremos lograr, cuál es el contenido de la asignatura, y dice evaluar habilidades, actitudes y valores a partir del trabajo en equipo con base en una lista de cotejo. Pues aquí queremos evaluar de cómo se están desenvolviendo los niños en el trabajo en equipo. Aquí tenemos los criterios, no están muy claros, y aquí vienen los indicadores: insuficiente, suficiente, satisfactorio y destacado. Es un poco parecido a la rúbrica, pero aquí no menciona qué tiene que tener en cada aspecto, sino es más bien al criterio del docente. También existen las técnicas de interrogatorio. Las más comunes son tipos textuales como debate y ensayo, que esta es muy completa, abarca los 3 aprendizajes de conocimiento, habilidades, actitudes y valores, y los tipos orales y escritos, y dentro de ellos se encuentran las pruebas escritas, que también evalúan conocimientos y habilidades. El primer instrumento, que son de tipos textuales, orales y escritos, pues son instrumentos útiles que nos ayudan a valorar la comprensión, la apropiación, la interpretación, explicación y sobre todo formulación de argumentos. Ya cuando un alumno logra argumentar, es cuando ya logró comprender a cabalidad el concepto que está identificando o aprendiendo. Para ello se requiere determinar el tipo de texto, verificar que conozcan sus características, la forma y contenido, seleccionar un tema, definir un propósito, identificar el destinatario y delimitar la extensión o el tiempo de intervención. Aquí tenemos algunos de ellos, que viene siendo la exposición oral, un texto escrito, y dentro de ellos también mencionábamos que era el debate o ensayo. Entonces, el debate, que también es un instrumento de interrogación, es una discusión estructurada acerca de un tema determinado. En este debate, pues se tiene que dividir el grupo o equipos con un propósito de presentar posturas a favor o posturas en contra, y argumentar y defender a favor o en contra, dependiendo del tema, y con argumentos sólidos para que puedan convencer. Y al final elaborar conclusiones. Pues es un poquito más complejo, como para los alumnos de quinto y sexto, sobre todo, les va muy bien. Es necesario para ello contar con un formato preestablecido, donde se especifiquen los roles, el tiempo destinado, sustentar sus posturas con argumentos derivados de un trabajo de análisis e investigación, y conocer con profundidad el tema. Para evaluar un debate debe elaborarse una lista de cotejo o una rúbrica en la que los indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados. Y aquí pues tenemos un ejemplo de 2 equipos, uno a favor, uno en contra, y un mediador que debe de ser ya sea el maestro o algún alumno,
para que vaya cediendo la palabra. Otro instrumento de interrogatorio pues es el ensayo. Este igual viene siendo para alumnos ya más, con un poco de más conocimiento o facilidad de argumentación, porque en él pues tiene que tener una producción escrita, aunque sea breve, pero debe exponer con claridad sus ideas. La estructura es libre, organizado en un inicio, desarrollo y un cierre. Y pues aquí él debe de entender que en el inicio pues es ya la presentación general, en el desarrollo es lo fuerte de su tema y en el cierre vienen siendo sus conclusiones. Se recomienda definir el tema, asumir una postura al respecto, identificar el destinatario, buscar y seleccionar fuentes de información, identificar puntos de vista diferentes, redactar un borrador, expresar sus ideas, corregir, editar y presentar. Pues para evaluar el ensayo es necesario elaborar una rúbrica o lista de cotejo y aquí tenemos un ejemplo de ello en donde está un ensayo. Y por último, las más utilizadas a través de todo el tiempo de los instrumentos interrogatorios, las pruebas escritas. Estas se construyen a partir de un conjunto de preguntas que demandan una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra representativa de los contenidos a evaluar. Y hay diferentes tipos de preguntas: de opción múltiple, de base común o multireactivos, de ordenamiento, verdaderas o falsas, de correlación, de completar ideas o abiertas de respuesta única. Las características de estas pruebas escritas deben ser objetivas, confiables, válidas, claras y debe tener el valor que va a tener cada reactivo. Dependiendo la complejidad, se le va a dar el valor. Las pruebas de respuesta abierta se construyen a partir de preguntas que dan plena libertad de respuesta al alumno, ya que ellas permiten evaluar la lógica de sus reflexiones, la capacidad comprensiva y expresiva, conocimientos y procedimientos. Es necesario, por tanto, seleccionar los aprendizajes esperados a evaluar y los contenidos que se vinculan con cada uno de ellos. Especificar a los alumnos qué esperamos de sus respuestas, establecer los criterios de evaluación y darlos a conocer. Promover la observación y la reflexión. Este tipo de pruebas pues requiere un poquito de más tiempo para valorarlos, porque pues a lo mejor los alumnos pueden salirse del tema o extenderse demasiado y de alguna manera es más complicado evaluarlos que un reactivo de respuesta cerrada. Con esto concluimos esta presentación, compañeras, compañeros. Muchas gracias, maestra. Muy completa la información y la presentación que nos acaba de compartir el día de hoy. Creo que es muy interesante. En el chat, el maestro escribió, con eso nos van a evaluar. Efectivamente, yo considero que algunos reactivos van a venir con relación a los instrumentos. Me acuerdo en un examen para ingresar, de ingreso para ATP de primera generación, venía una pregunta sobre los cuadernos de los alumnos. ¿Qué instrumentos nos permitía evaluar? No me acuerdo bien la redacción, pero entre ellos venía, una de las respuestas era los cuadernos de los alumnos. Entonces, posiblemente vengan algunas preguntas relacionadas con qué tipo de instrumentos y a qué técnicas se refiere o se pertenecen esos instrumentos de evaluación, ¿no? Hay que identificar muy bien la técnica y los instrumentos que se utilizan en ella. Así es. Y ya en la última, que viene de respuestas libres, pues yo creo que es con la que nos van a evaluar la argumentación, la segunda etapa, que sabrá Dios cómo. Ajá, hay que ir practicando.
Hay que ir practicando en donde tenemos que fundamentar las respuestas. Tenemos que dar qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Creo que tenemos que también pues, analizar este otro aspecto del cual nos van a evaluar a nosotros con relación a las preguntas abiertas. ¿Algún comentario, maestros?